Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, una clase más de psicología aquí en Grupo Ciencias. Mi nombre es Erika Maita y hoy día vamos a hablar de bases biológicas del comportamiento humano. ¿Por qué bases biológicas? ¿Qué tiene que ver biología con psicología? Sino que si queremos entender mejor el comportamiento de una persona, debemos entender lo que subyace a ese comportamiento. Y como tú recordarás, en la primera clase mencioné que la psicología estudia también lo que es la actividad mental. Y esta actividad mental depende del cerebro. Por eso el día de hoy vamos a conocer cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona en general todo el sistema nervioso. ¿Listo? Bien, chicos, primero, ¿conoces tú la división del sistema nervioso? Este tema seguro que ya lo has visto en el colegio. Vamos a tratar de recordarlo y relacionarlo justamente con el comportamiento de las personas. Bien, tenemos sistema nervioso, se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central será el más importante para nosotros, porque es aquí donde se encuentra el cerebro. Bien, tema que vamos a tratar a fondo en las demás, en las demás partes de la clase del día de hoy. Bien, el cerebro se ubica dentro de una estructura mayor llamada encéfalo, junto con el cerebelo y el tronco encefálico. Además, también tenemos a la médula espinal. ¿Listo? Repito, esto lo vamos a tratar lueguito en la clase. Vamos a recordar también el otro sistema nervioso, que es el periférico. El periférico se divide en dos: tenemos el somático y el vegetativo. ¿Listo? El somático va a contener las vías nerviosas de entrada y de salida de información. ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, si yo toco esta pizarra, la información de este estímulo, que es la pizarra, está entrando a mi cerebro. Así es, a través de mi mano, a través de la piel. ¿Y qué está ocurriendo dentro de mi cuerpo? Cuando yo palpo esta pizarra, las neuronas, porque sí, tengo neuronas aquí en la palma de mi mano, van a llevar la información hasta mi cerebro, vías nerviosas de entrada, llamadas vías aferentes. ¿Listo? Y si yo ejecuto un movimiento, como estoy haciendo ahora, mover mis manos o, en este caso, escribir, al escribir estoy ejecutando una información que sale del cerebro hacia mi mano, ¿verdad? Hacia los músculos de mi mano. Como son vías de salida, ahí estamos hablando de las vías eferentes. Entonces, tanto vías de ingreso como vías nerviosas de salida están acá, en el sistema nervioso somático. ¿Ya? Esto, como verás, no lo manejamos tanto en psicología porque no tiene mucho que ver con lo mental. Continuamos. Tenemos el sistema nervioso vegetativo. El vegetativo se divide en dos: simpático y parasimpático. ¿Ya? El simpático se va a encargar de activar nuestro organismo. Por ejemplo, mi corazón latirá más rápido producto del simpático. Mi respiración se agitará. Bien, en el caso del parasimpático, el parasimpático lo que hace es relajar nuestro organismo, hacernos fisiológicamente más lentos. Bien, entonces coloco ello: activa y inhibe. Bien, ahora estos dos han sido pregunta de examen de admisión de San Marcos. La pregunta decía así: ¿qué sistema nervioso interviene en las reacciones emocionales que acompañan justamente a una emoción? ¿Cómo es eso? ¿Qué es una emoción? Tú sabes que es una experiencia subjetiva. Yo me siento alegre, yo me siento triste, yo me siento molesto. Esta experiencia subjetiva va a desencadenar reacciones fisiológicas. Bien,
Por ejemplo, si yo digo que estoy alegre, ¿qué va a ocurrir en el interior de mi organismo? Mi corazón latirá más rápido, ¿verdad? Si yo siento cólera, ¿qué ocurrirá en mi interior, en lo fisiológico? Si siento cólera, mi estómago comenzará como que a tener mayor movimiento, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si yo siento miedo? El miedo me puede llevar incluso a orinarme. Entonces, estas reacciones fisiológicas que acompañan a las emociones son gobernadas por el simpático y el parasimpático. Y te voy a contar un ejemplo de cómo eso me ocurrió a mí. ¿Listo? Seguramente que tú has sido en algún momento víctima de algún asalto. Lo digo con seguridad porque tú sabes que en nuestro país se ha incrementado la delincuencia, ¿cierto? Bien, a mí me pasó. Yo tenía más o menos mis 18 años, estaba ya en la universidad y pues estaba con mi enamorado, ¿sí? Tenía enamorado en esa época, ¿ya? Y habíamos ido a pasear al parque, ¿ya? No había dónde más ir, pues, ¿no? Al parquecito, no había plata para ir a pasear a un lugar, pues, más de repente comercial. Entonces, estábamos en el parque y en eso se acercan dos sujetos y nos piden plata. A él le dicen, ¿no? Ya, pues, amigo, dame un sol. Y mi enamorado, pues, ¿qué le dice? No tengo, no tengo. Se niega, pues, ¿verdad? Los sujetos le insisten, ya pues, amigo, un sol para comer. Y mi enamorado se vuelve a negar, no tengo. ¿Qué ocurre entonces? Ya, uno de los dos tipos tenía algo escondido atrás, bien, en sus manos. Y lo saca. ¿Qué era? Era una botella, ya, era una botella de vidrio, así las de vino. O sea, se presume que ellos dos habían estado tomando. ¿Ya? Entonces tenían esa botella y lo colocan acá frente a mí en mi cabeza, ¿ya? Amenazando de esta manera: si no nos das tus cosas, le vamos a golpear a ella, o sea, a mí, pues, joven, a mí. ¿Te das cuenta? Me habían escogido de posible víctima. Entonces la cuestión era así: o le dábamos nuestras pertenencias o me caía a mí un golpe en la cabeza con esa botella de vidrio. ¿Qué hizo mi enamorado? Me miró y me dijo: Erika, ya perdimos, hay que darles todas nuestras pertenencias. ¿Listo? ¿Qué pasó en mí al escuchar eso, al ver la situación en la que estaba? ¿Tú crees que yo me paralicé? No. Rápidamente mi cerebro empezó a evaluar la situación e hice así un tipo escáner de los sujetos. A ver, ¿qué tipo de sujetos están frente a mí? Y eran chicos delgados, jovencísimos, no pasarían de 20 años, se les notaban mareados, así con un movimiento así débil, no los veía firmes. Entonces mi cerebro siguió así evaluando, ver qué otras armas tenían aparte de esta botella. Y no había nada más, así que mi cerebro llegó a una conclusión: son jóvenes, ¿no? Están mareados, no tienen otra arma aparte de la botella. Conclusión, son fácilmente reducibles, o sea, le puedes hacer batalla. Y eso fue lo que pasó. Mi cerebro decidió que yo podía enfrentarme a estos sujetos. Entonces, rápido mi cerebro toma la decisión y le ordena, por decirlo así, al resto de mi organismo a que me ayuden en esta tarea de enfrentarme a los ladrones. ¿Qué pasó con mi corazón? Comenzó a bombear más sangre. ¿Para qué? Para que yo tenga mayor oxigenación y pueda enfrentarme a los sujetos. ¿Qué más ocurrió? Se empezó a segregar adrenalina para que yo pueda resistir esta situación estresante. ¿Qué más? Mi reserva de azúcar, de glucosa, también se soltó en mi sangre para que yo tenga energía inmediata.
mis pupilas, así, se abrieron para tener así mayor amplitud visual. Entonces mi cuerpo estaba preparado para la lucha. ¿Te das cuenta? Eso ocurre, joven, en segundos, en segundos. Y es así como cuando los sujetos me vuelven a insistir con las cosas, me piden mi mochila y la de mi pareja, yo rápidamente hago este gesto, ¿no? Como que le voy a dar mis cosas y me abalanzo sobre el chico que tenía la botella, porque el objetivo era quitárselo. Entonces me puse a luchar con el ladrón, imagínate, lo tumbé, forcejeamos, seguíamos rodando por el piso, yo con él. Por su parte, mi enamorado estaba enfrentándose con el otro, porque te dije que eran dos, ¿verdad? Entonces yo estaba enfrentándome con el de la botella, trataba de quitarle la botella, yo tenía bastante energía, vuelvo a repetir, el tipo me decía, déjame, suéltame, yo no lo soltaba, ¿ya? Estábamos ahí luchando, pero ahí viene el punto en contra, se levantó el primero. Se levantó y con la botella que aún tenía porque no se lo había podido quitar, me empezó a golpear. Imagínate. Y me decía, suéltame, suéltame. ¿Tú crees que yo lo solté? No, lo seguía agarrando de las piernas. Me pateaba, me jalaba el cabello, me golpeaba la cabeza con la botella. Yo no lo soltaba. No lo soltaba. Lo solté ya cuando la botella se rompe en mi cabeza. Ahí sí lo solté. Ya pues él, sin que yo le haga resistencia, lo que hizo fue agarrar las mochilas y se fue corriendo con su amigo. Entonces su amigo dejó de pelear con mi enamorado y los dos se fueron correteando. Yo estaba tirada en el piso, ¿eh? Y en eso mi enamorado viene por mí, me mira y empieza a llorar. ¡Ay, Erika, qué te han hecho! Y yo, ¿qué le digo? Oye, nada que me han hecho, nada que vamos a llorar. Aquí hay que perseguir a los ladrones. Y me fui corriendo detrás de los ladrones y los alcanzamos y recuperamos nuestras cosas. La moraleja de esta historia, bueno, el mensaje que te quiero graficar, joven, es lo siguiente. Mira cómo el cuerpo reacciona ante una situación así. Y todo eso tiene que ver con muchas estructuras nerviosas. Para empezar, mi cerebro hizo una evaluación de la situación y ya luego mi organismo respondió para la lucha, para poder enfrentarme. Pregunto entonces, ¿qué sistema nervioso intervino específicamente en esas reacciones fisiológicas que ayudaron a que yo esté así en alerta, activada? La respuesta sería el sistema nervioso simpático. Este es, ¿ya? Entonces, si tú has pasado en una situación, has pasado por una situación similar, ¿cómo reaccionó tu cuerpo, tu organismo? ¿Te activaste o te paralizaste? En mi caso, me activé. Pero hay personas que ante una situación como la mía, se habrían quedado así, tiesas, paralizadas, sin poder siquiera gritar, sin poder siquiera correr, ¿no? Nada. Entonces ahí vemos la actuación del parasimpático. Bien, chicos, entonces coloco por aquí estos dos sistemas intervienen en las reacciones fisiológicas emocionales. Ya, listo. Y así se resolvía esa pregunta de examen de admisión. Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar ahora sí del sistema nervioso central. Te dije que se dividía o se compone de dos estructuras, el encéfalo y la médula espinal. Bien, vamos a empezar por el encéfalo. El encéfalo se divide en tres: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Estas tres estructuras están protegidas por el cráneo. Bien, ahí nuestra cabecita, ¿verdad? De los tres que acabo de mencionar, el que más nos interesa a los psicólogos es el cerebro. Bien, el cerebro. Y si tú llevas la carrera de psicología, vas a dedicarle más o menos 4 ciclos al estudio del cerebro. Así es. Es más, te van a pedir en la universidad que traigas un cerebro.
¿Listo? Lo vas a tener que hacer para que las prácticas sean mucho más quizás verídicas, tú puedas entender mejor la anatomía del cerebro y también su funcionamiento. ¿Listo? El cerebro es responsable de los procesos mentales. Bien, todos los que ya mencionamos en la primera clase. Tanto la razón como el sentir, el amor están aquí. ¿Ya? Si yo me enamoro, está en el cerebro. Y si yo razono, también. Todo está en el cerebro. Toda actividad psíquica. ¿Listo? Del cerebro vamos a ampliar más información posterior. ¿Ok? Vamos con el cerebelo. El cerebelo, ya, está ubicado aquí. ¿Listo? El cerebelo hace posible que tú puedas moverte con gracia, que puedas moverte con precisión, con coordinación, con equilibrio. Imagino que tú bailas, ¿verdad? Que tú puedas bailar bonito, ¿no? Ahí con ritmo, ¿verdad? Con coordinación, tú y tu pareja. Eso se lo debes al cerebelo. Si de repente tú manejas bicicleta, también manejar bicicleta, ahí participa el cerebelo. Si eres un deportista calificado, con mucha más razón participa el cerebelo, porque para estas actividades deportivas necesitas tener esa precisión motriz. ¿Listo? ¿Qué pasaría entonces si tú te dañas el cerebelo? Si tú te dañas el cerebelo, producto por ejemplo de un golpe, o sin llegar a un golpe, ¿no? También puedes dañar tu cerebro si consumes mucho alcohol. O sea, si tú tomas mucha cerveza reiteradas veces, también ahí el cerebelo y otras estructuras nerviosas también se dañan. Pero vamos a hablar del caso de un golpe. Digamos que te golpeas a la altura del cerebelo. ¿Qué ocurriría contigo? Consecuencias. Perderías armonía en tus movimientos serían torpes. Por ejemplo, tú puedes poner fácilmente tu dedo en la punta de la nariz, ¿verdad? Hasta con los ojos cerrados, mira, ¿cierto? Fácil, pero si tú tuvieses un daño en el cerebelo, esto que parece tan fácil de hacer, no lo podrías. ¿Por qué? Porque ya no hay esa precisión. Entonces, tú quieres poner el dedo en la punta de tu nariz, te das por el ojo, te das por allá, no le das en el punto. Bien, así que chicos, a esa consecuencia del daño en el cerebelo le vamos a llamar ataxia. Bien, lo escribo por aquí. Se entendería entonces que la ataxia es la pérdida de equilibrio, de coordinación. Bien, ahora vamos con el tronco encefálico. Sí, el tronco encefálico es el que estoy coloreando. Bien, se va a encargar de tus funciones vitales, funciones que hacen posible que te mantengas con vida. Por ejemplo, los latidos del corazón, la respiración, ¿ya? Esas dos funciones las maneja el tronco encefálico. Bien, entonces, ¿qué pasaría si tú te golpeas el tronco encefálico? Podrías dejar de respirar, podría dejar de latir tu corazón. Entonces, te nos mueres. Un golpe en el tronco encefálico generaría, en el peor de los casos, que te mueras. Bien, ¿qué más? El tronco encefálico hace posible el reflejo de orientación. ¿Qué es el reflejo de orientación? Es cuando tú ante un ruido, por ejemplo, alguien entra a tu habitación y golpea la puerta, rápidamente ¿qué ocurre? Tú giras en dirección a la fuente del ruido, ¿verdad? Ese giro de la cabeza, ese giro de la cabeza se llama reflejo de orientación o respuesta de orientación. Bien, es un tipo de atención, en realidad esa atención refleja, ¿ok? Eso lo haces con el tronco encefálico. Bien, lo reitero porque ha sido pregunta en exámenes de la Pre-San Marcos, así que a tenerlo en consideración. Bien, ¿qué más?
Tenemos dentro del tronco encefálico a Sara. Bien, Sara, sí, joven, Sara. ¿Y Sara qué hace? Sara es quien te despertó, te despierta todos los días. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hoy día, ¿a qué hora te has levantado? La verdad, yo hoy día me he despertado a las 6 de la mañana. ¿Quién me ha despertado? Sara. En tu caso, te despertaste a las 7, 8. ¿Quién te despertó? Sara. Sara. No es tu mamá, no es tu reloj despertador, no, es Sara quien te despierta. Otro ejemplo, estás yendo de repente no sé, a la ciudad, estás en el carro, bien, estás en el carro y como el trayecto es largo, más el tráfico y todo, y has agarrado asiento, pues como que te me duermes en el asiento. Estás dormido en el asiento, recostado ahí, tu cabecita en la ventana. Pero justo, mira tú, antes, un paradero antes de llegar a tu destino, ¿qué pasa? Te despiertas, abres los ojos, ¿sí o no? ¿Quién te despertó ahí? Sara. Sara entonces es la responsable de despertarte, de mantenerte también en vigilia. La palabra vigilia hace referencia a estar despierto. ¿Listo? Y también Sara te va a mantener dormido, si es que es necesario ello. Así que Sara se va a encargar tanto del sueño y de la vigilia. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa Sara? Sara es un acrónimo. ¿Qué significa? Sistema Activador Reticular Ascendente. ¿Ya? O lo puedes llamar formación reticular. ¿Listo? Ya está. Y como te mencioné, se hace responsable, ¿ya?, del sueño y la vigilia. ¿Listo? Ahora trata de deducir qué pasaría si tú te lastimas en esa zona, si dañas a Sara, ¿qué pasaría? Pues no volverías a despertar. Así es, así venga tu mamá y te sacuda, te tire un balde de agua, no te vas a despertar, porque realmente tú te despertabas gracias a Sara. Pero si Sara está lastimada, tú caes en un estado de coma. Así que vamos a anotar ese dato, chicos. ¿Ya? Si se lastima, ¿ya?, mi formación reticular, entonces caigo en estado de coma. ¿Y qué pasaría si te lastimas, te dañas el tronco encefálico? Decíamos que te nos mueres, muerte. Ya está. Bien. Continuamos. Vamos ahora con la médula espinal. La médula espinal, ya, nace a la altura de tu cuello, termina en la parte ya final de tu espalda. Se divide en tres zonas. Tenemos médula espinal cervical, que es lo que es el cuello, la médula espinal en su área dorsal o torácica, que sería propiamente la espalda, ¿no?, y la parte dorsal, lumbar, que ya es la parte final de tu espalda, ¿no?, cercano a los glúteos. Bien, entonces, toda esa médula espinal está protegida por la columna vertebral. ¿Qué pasaría si se lastima? Seguro que vas a encontrar rápida respuesta, porque la médula espinal maneja toda la comunicación del cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, si te lo lastimas, si te dañas, ese cerebro ya no puede comunicarse con el resto del cuerpo. Y le pasaría, o te pasaría, lo que le ocurrió a este protagonista de la película, y sé que lo has visto porque estuvo de moda,
¿cómo era? Yo antes de ti. ¿Te acuerdas? ¿La has visto? Esa película con este chico todo guapo, pero que estaba confinado a una silla de ruedas y que vino a cuidarle a una chica bastante alegre, ¿no? Bastante peculiar. Ya. Esta película nos muestra justamente las consecuencias de un daño en la médula espinal. Se presume, yo puedo entenderlo así, que este chico se lastimó justo en la zona cervical, donde nace pues la médula espinal. Por ello es que su cerebro ya no pudo comunicarse con sus extremidades superiores e inferiores, o sea, una parálisis del cuello hasta el final, casi total. A ese tipo de afectación le vamos a llamar tetraplegia, ¿ok? Son consecuencias del daño en la médula espinal. Si el daño hubiese sido más abajo, de repente acá en la zona lumbar, solamente hubiese ocasionado parálisis de sus piernas, ¿verdad? Ahí sería una paraplegia. ¿Listo, chicos? Entonces, mucho cuidado con tu médula espinal. Evitemos accidentes. De repente a veces uno está apurado, bajas rapidito de las escaleras, te ruedas, te lastimaste la médula espinal. Consecuencias, confinado a una silla de ruedas. Bien, chicos, así que mucho cuidado. Colocamos eso. Ahí está, vía de comunicación nerviosa. Si te lastimas, eso genera, según donde sea el impacto, puede ser una paraplegia, que es parálisis de las extremidades inferiores, o puede ser una tetraplegia, que es parálisis de las extremidades superiores e inferiores. Bien. Otra función que tiene la médula espinal es generar los actos reflejos. Actos reflejos. Bien. Ya. ¿Qué es un acto reflejo? Yo creo que ya entiendes un poquito que la palabra reflejo como que me da la idea de rapidez, ¿cierto? Uno suele decir, ay, mi amigo tiene buenos reflejos, reacciona rápido. Por ahí está bien que lo entiendas de esa manera. Pero para ser más exactos, un acto reflejo es un movimiento rápido, automático, involuntario. O sea, tú no has decidido hacer el movimiento. El movimiento se ejecuta sin que tú lo decidas. Así trabaja la médula espinal. Por ejemplo, si tú estás en tu cocina y de casualidad tocas un recipiente caliente, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado, una olla caliente está ahí en la cocina y yo de casualidad lo rozo. ¿Qué va a pasar? Rápidamente mi mano escapa de ahí, rápidamente mi mano salta de ahí. No lo pienso, porque si yo lo pensara, ¿cómo sería la cosa? Ay, creo que me estoy quemando. Mejor, creo que sí, saco mi mano. Hasta eso ya tu mano con úlceras, ¿sí o no? Pero no se piensa. Por ello, ante un estímulo dañino, tu médula espinal va a actuar. ¿Por qué? Porque la médula espinal es más rápida que el cerebro. Y si ve que tú estás en peligro, entonces genera el movimiento de escape y retiras la mano. Así que ahí lo tienes, los actos reflejos son gracias a la médula espinal. ¿Bien? Ya conoces entonces el sistema nervioso central, sus estructuras. Vamos ahora a conocer la célula que hace posible estas respuestas en el organismo. Porque si bien es cierto que el sistema nervioso dirige todo, el sistema nervioso también a su vez se compone de la célula que hace posible todo este funcionamiento. Me refiero a la neurona. Siempre hemos usado esa palabra cuando hablamos de la inteligencia. Por ejemplo, este personaje de la farándula, Susy Díaz, suele hacer bromas sobre sus neuronas. Cosas como, voy a hacer trabajar mi única neurona, ¿cierto? O también tú, por ahí con tus amigos, sueles decir, oye, a este chico le falta neuronas.
¿Por qué asociamos neuronas con inteligencia? ¿Habrá alguna explicación real de esto? Lo que pasa, chicos, es que las neuronas, y hablo en plural porque son muchas, las neuronas se comunican y gracias a que se comunican hacen funcionar al cerebro. Entonces, si yo no tengo esa comunicación de neurona a neurona, mi cerebro no funciona y en consecuencia no podría yo pensar. Así que el funcionamiento neuronal sí tiene que ver con la inteligencia y con otras actividades mentales. Bien, hay que cuidar nuestras neuronas, pero también te informo que hay muchas neuronas que sin explicación alguna se empiezan a dañar, generando algunos trastornos neurodegenerativos. Uno de ellos es el Alzheimer. Bien, vamos a conocer entonces un poquito más cómo funcionan esas neuronas. Bien, chicos, tenemos que transmitir el impulso nervioso. El impulso nervioso es una descarga eléctrica. Bien, esa descarga eléctrica tiene que pasar de neurona A a neurona B. ¿Cómo se hace? Uno pensaría que las neuronas se tienen pues que pegar para que el impulso nervioso pase, pero no es así. Las neuronas no están pegadas, pero sí están suficientemente cerca una de la otra. Entonces, aquí en el dibujo tú lo tienes, neurona A, muy cerca a la neurona B, pero hay espacio entre ellas. A ese espacio se le conoce como el espacio sináptico, ¿ya? Por ese espacio va a viajar el impulso nervioso. ¿Cómo? Ayudándose de los neurotransmisores, sustancias que llevan el impulso nervioso de una neurona a la siguiente neurona. Bien, y aquí lanzo la pregunta que fue pregunta de examen de admisión, año 2010 si no recuerdo mal. Pregunta básica. ¿En qué dirección se transmiten los impulsos nerviosos en las neuronas? ¿En qué dirección? Entonces vamos a conocer la anatomía de una neurona. Bien. Aquí tenemos a las dendritas. ¿Listo? Dendritas. Lo que está aquí viene a ser el cuerpo de la neurona, el cuerpo celular, el soma. Este de aquí es el axón que ya tú sabes por tu curso de anatomía que está cubierta pues de vaina de mielina, que es una especie de grasa que hace que el paso del impulso nervioso sea más rápido. Bien, y ya aquí en el final del axón tenemos estas extensiones y en esas extensiones ahí al final hay como unos saquitos, unas bolsitas. En esas bolsitas se van a encontrar los neurotransmisores, bien, los cuales se van a soltar para llevar el impulso nervioso a la siguiente neurona. ¿Sí? Se sueltan y llevan el impulso a la neurona B. Entonces, el impulso nervioso viaja de las dendritas al botón terminal. Llega el impulso nervioso al botón terminal y abre esa bolsita sináptica y suelta los neurotransmisores. Bien, así es. Por eso es importante que tú tengas una buena cantidad de neurotransmisores, porque sin ellos las neuronas no cumplen su función de transmitir el impulso nervioso. Por ejemplo, en mi persona, para yo dar este discurso, para yo explicar, para yo mover mis manos, para yo mirarte, para todo lo que yo hago, estoy utilizando neuronas, está dándose impulsos nerviosos. Para que mi cerebro pueda mover mi mano, mi cerebro tiene que emitir ese mensaje nervioso que le ordene a los músculos de mi mano ejecutar el movimiento. Bien, entonces vamos a hablar de esos neurotransmisores.
¿Listo? He escogido los 3 más importantes. Tú ya también investigarás qué otros neurotransmisores más hay. Bien, empezamos con la acetilcolina. La acetilcolina ha sido el primer neurotransmisor descubierto. Se va a encargar de las funciones mentales cognitivas. ¿Como cuáles? A ver, si ya dije la palabra cognitivo, tiene que ver con el conocimiento, con el pensamiento, la atención, la memoria, la percepción. Bien, así que la acetilcolina se encarga de esos procesos. Procesos cognitivos. Bien. Si hay poquita acetilcolina, entonces es muy posible que tú desarrolles el mal de Alzheimer. ¿Listo? ¿Y en qué consiste el Alzheimer? Pérdida gradual de la memoria. Así es, comienza a fallar la memoria. Bien. Luego tenemos la dopamina. La dopamina tiene muchas funciones. Voy a colocar una interesante que es el comportamiento adictivo. La dopamina participa en las adicciones. Tiene que ver con la adicción a las drogas, por ejemplo, cuando tú estás muy pegado a ello, está segregándose ahí dopamina. También podríamos decir que uno se pone como adicto cuando está enamorado, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, se obsesiona por alguien, piensa todo el día en esa persona, lo busca, la busca. Decimos entonces que la dopamina participa en la conducta enamorada. ¿Listo? ¿Qué pasa si hay poca dopamina? Eso se asocia con el mal de Parkinson. ¿Y en qué consiste? Movimientos involuntarios del cuerpo. ¿Ya? Digamos, en mis manos tendría este tipo de movimiento al cual no podría controlar. Bien, por deficiencia de la dopamina. Y cerramos aquí con la serotonina. La serotonina regula nuestro estado de ánimo. Estado de ánimo. Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo poca serotonina? Eso se asocia con la depresión. Depresión. Ya. ¿Qué es la depresión? Ya habrás escuchado este concepto. Se define como un estado de profunda tristeza. Bien, la persona está desanimada, desmotivada, está triste. Comúnmente nos deprimimos por situaciones que nos ocurren en el día a día. Temas con la familia, con los amigos. Te dejó tu enamorado, te dejó tu enamorada. ¿Cómo te vas a sentir? Deprimido, ¿cierto? Entonces, hablamos ahí de una depresión por causa social, una depresión exógena. Pero quiero aquí hablar de otro tipo de depresión, la depresión endógena. Esta depresión endógena tiene una causa biológica, o sea, naciste con déficit de serotonina. Producto de ello, desde que eres pequeño, has tenido esa tendencia a la tristeza, a la melancolía. Lo tuyo ya es como que con natural, naciste así. Así que chicos, si tú desde muy temprana edad has manifestado tener esa melancolía, esa tristeza, ¿por qué no? Ve al psicólogo. Es muy seguro que el psicólogo pueda derivarte con un médico para poder encontrar la causa de tu depresión, que podría ser endógena por déficit de serotonina. Y ahí el tratamiento no va a ser psicológico, principalmente será un tratamiento médico, farmacológico. Bien, ¿listo chicos? Vamos ahora sí al órgano principal para los psicólogos. El cerebro. Bien, el cerebro. Esto en anatomía tú lo vas a profundizar mucho más. Yo te voy a decir lo específico para lo que viene a ser la psicología. Bien, por ejemplo, el cerebro para nosotros los psicólogos simplemente se divide en dos. Mira qué fácil.
vamos a dividir el cerebro en dos regiones. La región superficial llamada corteza y la región más profunda llamada subcorteza. Vamos a asemejarlo con una manzana. La manzana rojita, la manzana, su cáscara es la superficie, ¿cierto? Esa cáscara vendría a ser la corteza. Si yo parto a esa manzana, ¿qué encuentro en el medio? Las pepitas, ¿verdad? Esas pepitas, ese lugar sería la subcorteza. Bien, ¿te das cuenta? Volvemos entonces al cerebro. El cerebro, cuando está en su lado cortical, la capa externa, como te digo, vamos a reconocer en ella sus circunvoluciones, esas arruguitas del cerebro. Es ahí, aunque no lo creas, donde se da la actividad mental más compleja, como el pensamiento. Pensamos gracias a la corteza del cerebro. En cambio, la subcorteza, llamada también cerebro primitivo, se hace responsable de las funciones mentales más primitivas, más salvajes, más instintivas. Bien, tu deseo sexual, por ejemplo, está localizado en ese lugar. Bien, así que atención a ello. Corteza, procesos mentales superiores. Subcorteza, procesos mentales básicos. ¿Cuál de las dos regiones apareció primero en el hombre? La subcorteza apareció primero, es el cerebro primitivo. Y ya con la evolución filogenética del hombre, cuando llegamos a ser Homo sapiens sapiens, es ahí donde ya tenemos una corteza más voluminosa. Por eso menciono que la corteza es el cerebro de reciente evolución. Bien, y ya que estamos hablando de cerebros, quiero contarte algunas historias sobre este órgano. Por ejemplo, muchos años atrás se creía que la forma de tu cerebro, la forma de tu cabeza, decía mucho sobre tu personalidad. Por ejemplo, se tenía la creencia de que una frente amplia daba lugar a una gran inteligencia. Es decir, si tú eras frentón, eras recontra inteligente. ¿Será cierto eso? Para nada, joven. Esa idea ya quedó en el pasado. ¿Quién la originó? La originó este personaje llamado Franz Gall. Franz Gall mencionó que a mayor tamaño de frente, más era tu inteligencia. Así que si tú creías que por ser frentón eras más chancón, más inteligente y tenías asegurado tu ingreso a la universidad, pues te digo que estás equivocado. Es una creencia, no tiene base científica y se lo debemos a este personaje, este intelectual, a este investigador que sí, yo le reconozco que intentó dar una explicación del funcionamiento del cerebro, pero había sido equivocada su tesis. Franz Gall. Él es considerado el padre de esta pseudociencia llamada frenología y lo he colocado como un dato, ¿bien? Así que atento a ese dato, ¿bien? Frenología. ¿Ya? Pseudociencia que busca localizar funciones mentales en zonas precisas del cerebro. Otro dato más. También se creía que si el cerebro era más grande, la persona era más inteligente. Y mira tú, el cerebro del varón, el cerebro masculino, es más grande que el cerebro de la mujer. Y con eso querían decir que las mujeres éramos menos inteligentes que los hombres. ¿Te das cuenta? Otra idea descartada. El tamaño no tiene nada que ver. Acá lo que importa es cómo utilizas el cerebro. Bien, vamos chicos con los lóbulos. Los lóbulos se encuentran dentro del cerebro, en su zona cortical. Bien, acá está el dibujo del cerebro. Reconocemos 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo parietal, occipital
temporal y frontal. Esto lo dejo para el final. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal es el más importante. Bien, merece su momento. Los otros son bien puntuales. Mira, lóbulo parietal, aquí arribita, ¿ya? El lóbulo parietal se encarga del gusto y del tacto. Cuando saboreas una comida, está activándose el parietal. Cuando tú tocas, cuando tú metes mano, ahí también participa el parietal. Y hay que señalar pues que al ser humano le encanta tocar, ¿verdad? Así que este lóbulo constantemente está activado. Bien. Occipital. El occipital se encuentra en la parte de atrás del cerebro y hace posible la visión. Entonces hay que deducir nomás. ¿Qué pasaría si tú te golpeas el occipital? Te quedas ciego. ¿Ya? Eso lo voy a colocar. Bien. Ceguera. Bien. Temporal. El lóbulo temporal se ubica a la altura de mi oído, acá por mi sien. ¿Listo? El lóbulo temporal se va a encargar de la audición. Y también aquí encontramos a la memoria. Así que, si tú quieres olvidarla a ella, golpéate el lóbulo temporal. Claro está. Pero bueno, joven, hay que tener bastante precisión, ¿no? Porque si tú golpeas por otro lado, pierdes otra función, ¿ah? Mejor no te golpes. Supérala de una manera más psicológica, más madura. Bien. Y cerramos con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encarga de estas funciones. Primero, movimientos. Yo me muevo con mi frente. Movimientos, profesora, pero usted dijo movimientos que lo hacía el cerebelo o que lo hacía la médula espinal. No, joven, voy a aprovechar para aclararte. Tú te mueves voluntariamente con la frente. Ahora, si yo quiero que mi movimiento voluntario sea armonioso, equilibrado, coordinado, preciso, ahí me apoyaré del cerebelo. Hay una relación entre frente, lóbulo frontal y cerebelo. ¿Listo? Y no te me confundas con médula espinal, porque la médula espinal sí genera movimientos, pero movimientos involuntarios. Acá estoy diciendo voluntarios. Por favor, atento a esa diferencia. Bien. ¿Qué más? El lóbulo frontal se encarga de la fuerza de voluntad, la que necesitas para seguir estudiando e ingresar a la universidad. ¿Cierto? También se encarga de la motivación. Gracias al lóbulo frontal, tú armas tu proyecto de vida y configuras tus metas para tu futuro. Bien, y yo sé que lucharás por hacerlas realidad. Siempre y cuando tu frontal esté óptimo, tú lucharás por tus metas. Ya ve imaginando entonces qué pasaría si te golpeas la frente, ¿cierto? ¿Qué más? Aquí se encuentran los valores, mis valores como respeto, responsabilidad, disciplina, puntualidad, ¿bien? Y por ende está la moral aquí. Yo me porto moralmente, persona decente, gracias a mi frente. Y aquí también encontramos el control de nuestras emociones. Que yo pueda frenar mi cólera es gracias a mi lóbulo frontal. Bien, entonces ahora sí deduce. ¿Qué pasaría si te dañas la frente? Te volverías una persona, vamos a empezar de abajo, con problemas para frenar tus emociones. Serías muy impulsivo. ¿Qué más? Ya no tendrías valores. Te volverías un sujeto inmoral. Robarías, asesinarías, engañarías, harías fraude. Ahora tú aquí, imagino que ya te estás haciendo la pregunta. Profesora, ¿y los delincuentes entonces se han golpeado su lóbulo frontal? Joven, no hay que golpearse para dañar la frente. No hay que golpearse necesariamente. Con que tú desde pequeño no hayas estimulado tu lóbulo frontal, ya lo estás poniendo en desventaja. Y obviamente que no vas a desarrollar estas óptimas características. Bien. ¿Qué más?
Un golpe en el lóbulo frontal te quita motivación, te vuelves así flojo, desganado, sin ánimo de hacer actividades. Pierdes la voluntad y también se dañaría tu capacidad para moverte. Y ya por último, chicos, tenemos el datito. El lóbulo frontal tiene una división especial. Dentro de ella vamos a encontrar a la zona prefrontal, a la cual también se le conoce como neocórtex. A ver, ¿qué significará el prefijo neo? Nuevo. Todo esto es mi lóbulo frontal, pero esta parte de aquí es el prefrontal. Esta parte es más importante que toda la frente. Bien, ¿de qué se va a encargar? Aquí está la capacidad de tomar decisiones. Aquí está mi capacidad de planificar, organizar. Acá también se encuentra mi memoria. La memoria activa, que es un tipo de memoria especial de corto plazo. Acá también está la atención voluntaria. Bien, entonces, todas estas funciones se hacen con el prefrontal. Y gracias a estas funciones, tú puedes lograr que todas tus metas se hagan realidad. No te vayas a golpear la frente, joven. Un daño en la frente, ¿qué ocasionaría? Ocasionaría un déficit ejecutivo. Déficit ejecutivo. Bien. Así que, chicos, a cuidar el cerebro. Más porque tú estás con miras a postular e ingresar a la universidad. Y sobre todo cuida tu lóbulo frontal. Mira que aquí están las funciones más importantes. No lo escribí, pero sí lo mencioné, lo escribo para ti. Acá está el pensamiento. Bien, listo, chicos. Chicos, ¿qué tal? Vamos a resolver nuestras preguntas del tema Bases Biológicas 1. Comenzamos con la primera pregunta. Nos dice, las funciones de integración, dirección y control del organismo, así como el desarrollo de la capacidad de aprender, depende del sistema. Ok. Tú sabes que nuestro cuerpo tiene varios sistemas, respiratorio, digestivo, circulatorio, etc. Pero hay uno que es el principal, que gobierna a todos los demás. Nos referimos entonces al sistema nervioso central, especialmente la división central, ya que en ella está el cerebro y sin ella pues no habría ciencia psicológica. Así que la clave sería C, casita, sistema nervioso central. Vamos ahora con la pregunta 2. Las sustancias descargadas en el proceso sináptico que tiene un efecto excitador o inhibidor sobre la neurona se denomina... Bien, esta preguntita es bastante anatómica, pero la citamos en psicología porque estas sustancias intervienen en el comportamiento. ¿A qué sustancias nos referimos? A los neurotransmisores. Por ejemplo, cuando tenemos poca serotonina, nos sentimos deprimidos, cabizbajos. Entonces, te das cuenta de la relación que hay entre neurotransmisor y comportamiento. Por eso, chicos, nuestra alternativa aquí sería la letra A. Vamos ahora con la pregunta 3. La base neurobiológica de los procesos psíquicos superiores es... Bien, ¿te acuerdas que hay dos tipos de procesos psicológicos según su origen y complejidad? ¿Sí? Tenemos los procesos psicológicos básicos,
y los procesos psicológicos superiores. Los básicos son tan elementales, son tan simples, por decirlo así, que también los encontramos en los animales. En cambio, los procesos psíquicos superiores solo están en el ser humano socializado. En ese caso, a ver, si he diferenciado los dos tipos de procesos mentales, es momento de señalar su base neurológica. Aquí recordemos que el cerebro lo dividimos estudiándolo en dos partes. La zona superficial llamada la corteza y la zona profunda, interna, llamada subcorteza. De las dos, la zona del cerebro más nueva, la de reciente evolución, es la corteza cerebral. Y es ahí donde están los procesos mentales que nos distinguen como seres humanos. Así que la clave correcta para esta pregunta sería la letra A, corteza cerebral. ¿Listo? Continuamos. Número 4. Sara juega un papel decisivo en... A ver, Sara, ¿te acuerdas que te dije que Sara era quien te despertaba, verdad? Tú estás durmiendo y de pronto abres tus ojos, te levantas para alistarte e ir a la academia. ¿Quién te hace despertar entonces? Sara. No es tu mamá, no es el despertador, es Sara. ¿Y qué significa Sara? Sistema activador reticular ascendente. ¿Dónde se encuentra? En el tronco encefálico. ¿Ok? Si el nombre Sara te resulta un poquito complicado porque es un acrónimo largo, lo puedes sintetizar como formación reticular. Es su otro nombre, ¿ok? Listo, y este Sara o formación reticular se encarga entonces del sueño y de la vigilia. Así que la alternativa sería clave dedo, ¿ok? Listo. Muy bien, vamos ahora con la 5. La rama de la psicología que se encarga de estudiar las bases biológicas del comportamiento humano se denomina... A ver, nos dice la rama de la psicología que estudia las bases biológicas. Nos está preguntando por una rama teórica. Entonces, recordamos que la rama teórica que ve temas de este tipo es la psicología fisiológica. Vamos a ver si hay eso entre las alternativas. No está como psicología fisiológica, pero está como psicofisiología. Así que esa es nuestra respuesta. La clave sería la letra C. Y si tienes dudas de qué es la psicometría que aparece como alternativa D, te lo describo. La psicometría es una rama de la psicología que se encarga de medir a través de pruebas psicológicas los aspectos psicológicos de la mente humana. Bien, entonces no podría ser la D porque no te pregunta sobre eso. Nos confirmamos que la letra es C, psicofisiología. ¿Listo? Y vamos con la pregunta 6. La neurona como unidad anatómica y funcional del sistema nervioso produce sinapsis que puede tener diferentes direcciones. ¿En qué dirección se transmiten mayormente los mensajes a través de la neurona? Esta pregunta fue de San Marcos en el año 2009. Esta preguntita, chicos, se resuelve recordando las partes de la neurona. A ver, te lo cito, ¿ya? Primero, la neurona tiene sus dendritas que se desprenden de su soma o cuerpo celular. Luego tenemos el axón cubierto por vaina de mielina y terminamos en unas ramificaciones
llamadas botones terminales, especialmente porque en la punta de estas ramificaciones vamos a encontrar unos saquitos llenos de neurotransmisores, los cuales se liberan para transmitir el impulso nervioso a la siguiente neurona. Entonces, la dirección comienza de las dendritas hasta el botón terminal. Vamos a ver si hay eso entre las alternativas. ¿Lo revisas? ¿Hay eso? ¿Dendritas y botón terminal? No hay, pero hay una que se le acerca. Recuerda que siempre hay que marcar de las alternativas la mejorcita, ¿ok? Sí está dendritas, pero no termina con botón terminal, sino con el axón. Lo que pasa es que los botones terminales son una extensión del axón. Así que la mejor respuesta sería la letra E. Dendritas y axón. Listo, chicos, hemos terminado con nuestras preguntas.